Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Y pues como lo habíamos platicado en clase, hoy vamos a escuchar un pequeño video, una pequeña grabación que hice justamente con el inicio de la norma de información financiera 1, que lleva por nombre Estructura de las normas de información financiera. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la convergencia con las normas internacionales de información financiera. No sé si recuerden que habíamos platicado anteriormente que la intención de crear este tipo de normatividad a nivel nacional pues era estar en armonía con las normas de información financiera internacionales. En este caso, nos menciona que la estructura que tenemos nosotros en las NIF es similar a la estructura que manejan las normas internacionales de auditoría, puesto que también ellas tienen normas conceptuales y normas particulares. De igual forma, el marco conceptual también está apegado a la estructura lógica y deductiva que presenta el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir? Que son muy semejantes. Por eso les decía ahora, en cuestión de información financiera, ya podemos competir a nivel internacional. Y no digo competir como una competencia donde se gane algún premio, sino que podemos estar a la altura en cuanto a interpretación, en cuanto a registros, reconocimientos de información financiera, cómo lo hacen entidades que están fuera de territorio nacional, que están en cualquier otro país. ¿Sale? Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte, que esa es la finalidad. Vamos a hablar de tres situaciones importantes. Cuando nosotros mencionemos juicio profesional en nuestras normas de información financiera, vamos a hacer referencia al término prudencia. En las normas internacionales de información financiera, el término prudencia aparece en lugar de juicio profesional. Aquí es donde vamos a hacer una pequeña distinción. Cuando en México hablemos de juicio profesional, en las normas internacionales hablaremos de prudencia y estaremos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sale? Se refiere al mismo juicio profesional que nosotros como profesionistas debemos utilizar para poder reconocer la información financiera de manera correcta, precisa, oportuna y que nos sea de utilidad para poder tomar decisiones. El segundo punto nos habla del enfoque empleado. Cuando en la norma de información financiera 1 nos mencione este término, enfoque empleado, y si nosotros lo queremos comparar o queremos buscar en la normatividad internacional este mismo concepto, no lo vamos a encontrar, puesto que no lo contempla la normatividad internacional. Solamente es un término que utilizaremos a nivel nacional en las normas de información financiera mexicanas. Y el tercer punto nos habla de imagen fiel. En la norma de información financiera A1 nos lo menciona como presentación razonable. Cuando hablemos de una normativa internacional, de una NIF, hablaremos de imagen fiel. Ah, no podemos decir en un momento dado que los estados financieros representan la imagen fiel de una empresa, porque no es así. Aparentemente puede serlo. Pero ¿qué sucede? Si nosotros por alguna equivocación, por algún descuido o por cualquier situación que se nos pueda presentar, ya no reconocimos una operación en nuestra contabilidad, en nuestra información financiera, pues ya no podemos decir que tenemos toda la información completa. Por lo tanto, ya no es una imagen fiel, ya hay una pequeña diferencia porque no registré algo, no registré una operación. Puedo decir que la información es razonable, es correctamente razonable, está presentado con una razonabilidad y está bien, no pasa a mayores. Cuando hablamos de una imagen fiel es, por ejemplo, cuando ustedes se paran frente a un espejo, ustedes se ven tal cual están. Esa sí es una imagen fiel. Ustedes ven completamente todos y cada uno de los semblantes que tienen en su rostro, su pelo. Y ahí sí podemos decir que tenemos una imagen fiel. Pero en el caso de una operación, les digo una o varias, o cuando decimos, bueno, redondeale los centavos, no le pongas centavos a la operación, pon los pesos completos, pues realmente ya no estamos reconociendo las cosas como son. Nos está faltando una pequeñita parte. Y puede sonar a lo mejor como algo muy extremo, decir, bueno, pues es que un centavo ya realmente no tiene importancia. Sí, no tiene importancia, pero para poder mostrar la imagen fiel, tendríamos nosotros que reconocerlo tal cual está la operación. Y entonces esa parte es la que nos hace ver
que no es lo mismo tener una imagen fiel a una presentación razonable. Por eso la normatividad nacional, que en este caso son las NIF, nos dice que al hablar de los estados financieros o de la información financiera, vamos a utilizar el término presentación razonable. ¿Cuál es el objetivo de la norma de información financiera 1? Como ustedes pueden ver, están resaltadas dos palabras que nos habla de definir y de establecer. ¿Qué es lo que vamos a definir? ¿Cuál es la estructura de la información financiera? En primer lugar, lo vamos a definir. Y después, vamos a establecer el enfoque sobre el cual se va a desarrollar el marco conceptual y las normas de información financiera particulares. Entonces, ya tenemos un objetivo, definir y establecer cómo vamos a utilizar un enfoque y cómo vamos a estructurar nuestra información financiera, es decir, cómo vamos a presentarla en los estados financieros, que son el documento final o el resumen, por decirlo de alguna forma, de todo lo que nosotros hemos reconocido a lo largo de un ejercicio, de un periodo, y que va a ser de utilidad para tomar decisiones. Esta norma de información financiera, al igual que todas las demás que vamos a abordar y todas las que vienen en su libro, tienen un alcance. En este caso nos dice que esta norma A1, esta norma de información financiera, es aplicable a todas las entidades que emiten estados financieros con base en las normas de información financiera. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a englobar tanto personas físicas como personas morales. Vamos a englobar entidades con fines de lucro o entidades sin fines de lucro, porque también ellas emiten estados financieros. Por lo tanto, todos los entes económicos que son susceptibles a presentar estados financieros son o tienen que estar en apego a esta norma de información financiera. Vamos a empezar con algunos conceptos. Uno de los más importantes y que creo que todos conocemos es el concepto o la definición de contabilidad. Yo creo que todos tenemos ya en nuestra mente, en nuestro conocimiento adquirido ya de tiempo atrás, cuando estuvieron en la preparatoria, en el primer semestre de la licenciatura, yo creo que ya conocieron una definición de contabilidad. Ahora la vamos a conocer conforme a las normas de información financiera. Esta definición realmente es la que debemos de mantener en nuestra cabeza, en nuestros conocimientos, porque es una definición muy completa. ¿Sale? No porque la que ustedes conozcan no tenga elementos suficientes, pero quizá a lo mejor está basada en algún otro autor que no son las normas de información financiera, que es en la cual o en las cuales nosotros debemos de basarnos para poder reconocer de manera correcta nuestra información financiera y por lo tanto, pues yo diría que se vuelve un poco más importante el que este concepto sí lo mantengamos siempre con nosotros. Y vamos a empezar. Muchos creemos, muchos pensamos en algún momento que la contabilidad es una ciencia. En algún momento algunos autores así lo han denominado, una ciencia. En este caso, las normas de información financiera nos dicen no, no es una ciencia. Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Hay algunos elementos que me gustaría resaltar un poquito, sobre todo la parte en la que nos dice que la utilizamos para el reconocimiento, para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad. ¿Nosotros qué reconocemos en una información financiera? Cantidades, números. Y eso nos va a reflejar cómo estamos económicamente en nuestra entidad, qué tan sana es la empresa, qué tan solvente, tanta liquidez tiene la misma empresa. Podemos hacer frente a nuestras obligaciones, tenemos los recursos suficientes. Entonces, justamente son operaciones que nos van a afectar económicamente a la entidad, que se producen sistemática y estructuradamente también, porque tienen una estructura, acuérdense. Para empezar, a todo cargo corresponde un abono. Eh, la información financiera presentada en los estados financieros se presenta de manera estructurada.
tiene una estructura, llevan una clasificación. Empezamos con el activo, por ejemplo, activo a corto plazo o circulante, y cómo lo vamos integrando en ese estado financiero de acuerdo a su disponibilidad. Entonces hay una jerarquía en cuanto a las posiciones, hay una estructura. El estado financiero tiene un esqueleto que debemos seguir, como nos lo indica cada una de las normas particulares referente a cada estado financiero. Y por último nos dice que todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones. ¿Cuáles transacciones? Todas las que tenemos con cualquier ente distinto a nosotros. Clientes, proveedores, deudores, funcionarios, acreedores bancarios, instituciones financieras, socios, todas las operaciones que nosotros tengamos que reconocer, lo vamos a conocer como una transacción. Las transformaciones internas son todos los cambios que nosotros tenemos, como bien lo dice, de manera interna, internamente, cómo hemos estado evolucionando, si nos hemos estancado, si hemos cambiado nuestra manera de registro contable, cómo lo hemos hecho, qué crecimiento hemos tenido, porque a lo mejor yo tenía una línea de producción, dos líneas de producción, y al crecer ya tengo más líneas de producción, tengo más segmentos, y por lo tanto estoy cambiando internamente. Todos esos cambios, ¿cómo los voy a reconocer contablemente? ¿Tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? Bueno, ahí necesitaríamos estar en una situación en particular y poder decir, conozco realmente mi actividad, conozco lo que estoy haciendo, sé que estoy sufriendo cambios y entonces estos cambios son merecedores a un registro distinto o a un registro adicional, lo hago. A eso se refiere una transformación interna. Y al final nos habla de otros eventos. Son todos aquellos eventos que no son tal vez susceptibles a nosotros mismos. Y se me viene a la mente ahorita a lo mejor alguna devaluación o algún desastre natural. No depende de nosotros, no depende de manera directa de nadie y simplemente ocurren. Y sin embargo tenemos que reconocerlos nosotros contablemente. Si no reconocemos todos esos movimientos, pues la información financiera que nosotros vamos a generar va a tener errores, va a estar incompleta, ¿sale? Entonces, vamos a leer nuevamente la definición y vamos a tratar de comprenderla, no solamente aprendernosla de memoria, porque bien les decía yo, a lo mejor me la aprendo para el examen, pero el día de mañana se me va a olvidar. Entonces, más bien vamos a comprenderla, vamos a analizar los puntos clave que yo les decía ahorita, y va a ser mucho más sencillo para ustedes el que puedan retener la información. La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Pasamos a otra definición, otro concepto que tenemos por aquí que también es muy importante y que durante todo el curso y durante la mayor parte de nuestra vida profesional, pues vamos a tener muy presente información financiera. ¿Qué es la información financiera? Primero, me voy a permitir leerla de manera completa y después, si ustedes se fijan, hay unas palabras que están resaltadas con un color naranja. Vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. Bien, información financiera. Es la información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a proveer información que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos. Muy bien. ¿Por qué es una información cuantitativa? ¿Nosotros qué reconocemos? Cantidades. No reconozco cualidades de manera directa. Sin embargo, las características cualitativas también son importantes dentro de la información financiera. Pero realmente mis operaciones o mis registros contables son con cantidades. Por eso, la información financiera es cuantitativa. Cantidad.
Expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. Lo mencionábamos hace ratito en la definición de contabilidad. ¿Cómo estoy posicionado dentro del mercado, dentro del sector al que yo pertenezco? ¿Tengo suficiente liquidez, suficiente solvencia para poder hacerle frente a mis obligaciones? ¿O simplemente para seguir creciendo o estoy estancado? ¿No tuve un crecimiento este año? Pues la información financiera me va a ayudar a medir este tipo de situaciones. ¿Cómo terminamos el ejercicio en comparación de los ejercicios anteriores? ¿Realmente pude ver un crecimiento o me estanqué? Una parte importante es la utilidad y nos dice cuyo objetivo esencial de la información financiera es el ser útil. Si la información me es útil, voy a poder tomar decisiones acertadas, voy a llevar a mi empresa a un crecimiento mayor, no me voy a estancar, voy a tener la capacidad de planear todas mis operaciones, de tener las estrategias necesarias para el buen funcionamiento de mi entidad, de mi empresa. Perdón. De lo contrario, si la información no me es útil, pues voy a tomar decisiones malas que pueden perjudicar a mi empresa en todos los sentidos. Y vaya, si la información no me va a ser útil, ¿para qué la reconozco? ¿Para qué la registro? Pues qué caso tendría entonces llevar una contabilidad. Si no me va a servir, pues no lo hago. Por eso siempre tenemos que hacer las cosas de manera correcta, en tiempo, en forma, para que dicha información pueda ser contenida en un documento final que conocemos todos como estado financiero. Y que ese estado financiero me sirva para poder tomar decisiones. Ahí radica la utilidad. Si la información financiera no me sirve, pues simplemente no la hago. Dice que se enfoca esencialmente a proveer información que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como a proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de flujos de efectivo. Hay un estado financiero que lleva por nombre flujo efectivo. Eso lo vamos a ver cuando estemos analizando la norma de información financiera B2, que si mal no recuerdo es la tercera unidad de su programa de estudios. Al hablar de elementos de juicio, pues no es otra cosa más que hablar de la capacidad que nosotros podemos generar o que podemos tener para tomar decisiones respecto de la misma información. En el momento, cuánto efectivo tengo, dónde lo originé y a dónde lo voy a aplicar. Anteriormente el estado de flujo de efectivo se llamaba estado de cambios en la situación financiera o estado de origen y aplicación de recursos. En algún lugar voy a generar efectivo. Con alguna operación, en algún movimiento voy a generar efectivo, pero también en alguna operación lo voy a aplicar. ¿Cuándo lo aplico? Cuando pago mis obligaciones, por ejemplo. Y entonces la información financiera me va a ayudar a conocer este tipo de información, estos elementos, dónde origino el efectivo y dónde lo estoy utilizando, dónde lo estoy aplicando. Entonces, a grosso modo, esta es la definición de información financiera. La norma de información financiera 1 nos habla de postulados básicos. Anteriormente también estos eran conocidos como principios de contabilidad generalmente aceptado. Quizá todavía alguno de ustedes en la preparatoria les tocó conocer principios de contabilidad generalmente aceptados. En la actualidad ya dejaron de ser llamados de esta forma. Ahora son postulados básicos. Algunos de los principios de contabilidad cambiaron de nombre, algunos se mantienen con el mismo nombre, algunos de ellos cambiaron de ser un principio de contabilidad a una característica cualitativa y algunos otros postulados básicos pues fueron creados. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito más adelante de cada uno de ellos. De hecho, estos postulados básicos los vamos a analizar de manera profunda cuando estemos hablando de la norma de información financiera A2. Justamente ahí vemos postulados básicos y de hecho la norma así se llama, postulados básicos.
Aquí nada más vamos a mencionarlos ahorita y vamos a describir o vamos a definir qué son estos postulados básicos. Y nos dice que son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable y dan pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente una entidad. Y les decía yo en días pasados, a veces reconocemos las operaciones o la información financiera de manera mecánica. Y nosotros sabemos que si compramos mercancía, pues tengo que afectar mi inventario, mi IVA, a mi cuenta de proveedor si lo quedé a deber, a mis bancos si lo pagué en el momento, con alguna transferencia, algún cheque, y hacemos la operación. Pero realmente me estoy fijando si cumplo con postulados básicos al reconocer la operación. A veces nos falta analizar esa parte y es importante. Yo no digo que el registrar simplemente la operación esté mal, pero vamos haciendo un poquito de conciencia de por qué lo estoy haciendo de esa manera. ¿Estoy cumpliendo con cada uno de mis postulados básicos? Bueno, como les decía, cuando abordemos la norma de información financiera A2, entraremos un poquito a detalle y ya veremos si en las operaciones que nosotros hemos reconocido hasta este momento, en nuestros trabajos o en los ejercicios incluso de aula, de clases, podemos darle aplicación a cada uno de ellos, ¿sale? Ahorita los vamos a mencionar. En primer lugar tenemos sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Estos son los 8 postulados básicos que debemos de tener presentes siempre al reconocer nuestra información financiera. Algo de lo que ya hemos mencionado y hemos platicado mucho es nuestro juicio profesional. Siempre va a ser importante que lo tengamos presente, no hay que perderlo de vista, porque es lo que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, la mejor alternativa que nos pueda dar una norma de información financiera particular respecto del reconocimiento en nuestra contabilidad. ¿Y qué es el juicio profesional? Vamos a leer un poquito, me permito leerlo. Dice, las normas de información financiera requieren del juicio profesional para su correcta aplicación, ya que los conceptos generales y normas particulares que contienen solo pueden adecuarse a las transacciones de cada entidad a través del análisis y la aplicación selectiva de las mismas. Por eso, las NIF buscan delimitar las opciones entre las que se puede elegir y dejar que el contador público, por medio del juicio profesional, seleccione la mejor. ¿Se acuerdan que yo les dije en un principio que las normas de información financiera no me van a dar el cargo y el abono? No me van a decir cárgale a esta cuenta y abónale a esta otra cuenta. No. Me van a dar la pauta para que yo pueda elegir entre todas las alternativas que me dan, que yo pueda elegir la mejor para mi negocio, para mi empresa, para mi cliente. Por eso es bien importante que en cuanto tengan oportunidad, jóvenes, comiencen su vida laboral, empiecen a practicar lo que ustedes van a ver en el aula o están viendo en las aulas, en sus clases. Pónganlo en práctica, porque entre más rápido desarrollen ustedes esta cualidad, podemos decirlo, o su juicio profesional, a ustedes les va a facilitar mucho más la vida profesional, porque van a saber cómo actuar, porque vamos a saber cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. De lo contrario, si empezamos ya a trabajar cuando me estoy graduando, pues ya casi soy un contador o ya casi soy el contador de la empresa y quizá voy a tener problemas porque no voy a saber utilizar mi juicio profesional. Tal vez voy a tomar decisiones equivocadas y eso no puede ser posible. No es porque yo los quiera poner a trabajar desde ahorita, jóvenes, no, la verdad no. Sería algo genial, pero para ustedes. Yo creo que para nadie más. Para ustedes sería muy bueno, sería muy importante que empezaran su vida laboral lo más pronto que pudieran. Yo sé que quizá algunos de ustedes trabajan en alguna otra actividad que no tiene que ver con la contabilidad y eso está bien.
digo, al final de cuentas están trabajando, también están creando un criterio, pero al aplicar la normatividad como profesionistas, las normas de información financiera, pues tenemos que hacer o que crearnos, que formarnos ese criterio en base a nuestra profesión. ¿Sale? El juicio profesional del contador público se refiere principalmente al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de las normas de información financiera dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser reconocida. Justamente esta diapositiva nos da los dos elementos de los cuales yo les hablaba hace ratito. Los conocimientos técnicos, ¿dónde los vamos a adquirir? En el aula. Es lo que nos dan nuestros maestros, es la formación que recibimos en la institución y la experiencia necesaria, ¿dónde la vamos a adquirir? En la práctica. Cuando nosotros ya estamos adentrándonos o estamos dentro del campo laboral, pero ejerciendo la profesión que estamos estudiando, la profesión para la cual nos estamos preparando. Entonces, por eso les decía, entre más rápido lo hagamos, nuestro juicio profesional se va a ampliar, vamos a tener un panorama más amplio, un abanico de opciones que se nos puedan presentar y vamos a poder seleccionar rápidamente la mejor. La mejor para el contribuyente, para nosotros mismos, para la entidad para la cual estemos trabajando. ¿Sale? El juicio profesional se encuentra definido en esta norma de información financiera como el empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesario para seleccionar los posibles cursos de acción en la aplicación de las normas de información financiera dentro del contexto de la sustancia económica a ser reconocida. Repetimos la definición. Si ustedes se fijan, es justamente lo que decía en esta parte. Ahora lo único que hago es mencionarles que eso que leímos anteriormente es la definición del juicio profesional. La aplicación de los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para poder elegir entre varias alternativas que se nos presenten la mejor. ¿Sale? Como bien lo decíamos, el juicio profesional tiene dos elementos importantes, el conocimiento técnico y la experiencia profesional. Ya dijimos dónde vamos a adquirir cada uno de ellos. El conocimiento técnico lo vamos a adquirir en el aula, las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros, de nuestros profesores, y la experiencia profesional es la que nos va a dar la práctica. Entre más rápido comencemos a practicar el conocimiento adquirido en el aula, mucho mejor para nosotros. ¿Para qué nos sirve el juicio profesional? ¿Dónde lo podemos utilizar? ¿Dónde lo aplicamos? Y a lo mejor podemos ver con más claridad que estamos usando nuestro juicio profesional. Son 6 opciones las que yo tengo aquí. Habrá algunas otras, digo, pero esto es como lo más relevante o los lugares donde podemos ver con mayor facilidad la aplicación de nuestro juicio profesional. En primer lugar, tenemos la elaboración de estimaciones y provisiones contables que sean confiables. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dice elaboración de estimaciones y provisiones. Al hablar de estimaciones, vamos a hablar de cuentas de activo. Al hablar de provisiones, vamos a hablar de cuentas de pasivo. ¿Sale? Que si los ponemos a la par, estaríamos hablando o es la equivalencia una de otra. Estimación es activo, como provisión es a pasivo. El inciso B nos dice para la determinación de grados de incertidumbre respecto a una eventual ocurrencia de sucesos futuros. ¿Qué puede pasar el día de mañana? Pues nosotros siempre lo he dicho que los contadores hasta parece que tenemos que predecir un poquito el futuro. Somos adivinos en un cierto momento. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué es lo que va a pasar el día de mañana si yo registro mis operaciones de esta manera, si yo reconozco una provisión, si yo reconozco una estimación. En un futuro, ¿cómo me va a haber afectado, cómo me voy a haber beneficiado con este tipo de reconocimientos? ¿Sale? El punto número 3, la selección de tratamientos contables. Decíamos anteriormente que las normas de información financiera me pueden dar, las normas particulares específicamente, me pueden dar
algunas variantes variables para que yo pueda reconocer mi información financiera. Entonces yo voy a decidir cuál es la que más me conviene. De esas opciones que me da la norma particular, ¿cuál es la mejor para mí? Y no significa que al decir esta es la mejor, significa que sea la mejor para todos los contribuyentes. No, es la mejor para mí. Eso es lo que yo, a mi juicio profesional, estoy definiendo y estoy decidiendo. Quizá para alguien diferente a nosotros, esa alternativa que yo seleccioné no sea la mejor. Ellos seleccionarán su alternativa. Entonces, para eso nos sirve, para poder elegir el tratamiento contable correcto. Y volvamos a la parte de la utilidad. Si yo reconozco correctamente mi información, sé que la información va a ser útil para mí y voy a tomar decisiones. Si mi juicio profesional no me ayuda porque no tengo la experiencia técnica, porque todavía no tengo la preparación en el campo laboral adecuada, pues quizá voy a batallar un poquito en esa información. Por lo tanto, no podría elegir tan fácilmente alguna de las alternativas que me esté dando la norma particular. El inciso D nos habla de la elección de normas contables supletorias a las NIF cuando sea procedente. Lo platicábamos en un momento dado. Si en territorio nacional las normas de información financiera no tienen una que me ayude a solventar alguna necesidad que yo tenga, puedo voltear a ver la normatividad internacional y aplicar supletoriedad. Como en territorio nacional no tengo esta normativa, voy a utilizar una internacional, pero mi juicio profesional me va a ayudar a elegir cuál es la norma internacional que mejor me va a hacer reconocer esa información financiera dentro de mi contabilidad. ¿Sale? Si mi juicio profesional me falla, pues tal vez yo esté tomando como norma supletoria algo que realmente no necesitaba tomar, o en lugar de darme un beneficio o resolverme la duda, el problema que yo tenía, pues tal vez me está generando otro problema. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. El inciso E nos habla del establecimiento de tratamientos contables particulares. Lo decíamos, viene de la mano con el inciso C. Tengo varias alternativas, para reconocer mi información financiera. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es el tratamiento contable correcto para mí? ¿Cuál voy a elegir dentro de este abanico de posibilidades que tengo de reconocimiento de información para que la información me siga siendo útil? ¿Cuál es el que voy a elegir? ¿Cuál es el mejor? Y por último, el inciso F nos dice lograr el equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera. Cuando estemos abordando A4, justamente vamos a hablar de las características cualitativas. Ya habíamos mencionado que las características cualitativas son primarias y son secundarias, pero no porque sean secundarias significa que sean menos importantes que las primarias. Al contrario, al utilizar las características cualitativas secundarias, automáticamente estamos dando pie a las características primarias. Entonces, no son secundarias porque sean menos importantes que las primarias, son secundarias porque emanan de las características primarias. ¿Sale? Con posterioridad les digo, cuando estemos abordando ya el tema de A4, vamos a entrar de lleno también a cada una de estas características. Vamos a ir desmembrando un poquito cada uno de los incisos que vimos ahorita. El primer inciso nos hablaba de la elaboración de estimaciones y provisiones contables que sean confiables. ¿Qué tipos de provisiones o estimaciones son las que podemos nosotros reconocer contablemente? Vienen por aquí también algunos ejemplos. 5 ejemplos tenemos. Estimaciones para cuentas incobrables. Yo creo que esta es la más familiar para todos. La estimación para cuentas incobrables o estimación para cuentas de cobro dudoso. El inciso B nos habla de estimaciones para inventarios obsoletos o de lento movimiento. También los inventarios son susceptibles a una estimación. Quizá me quedé con una materia prima y nunca la vendí, nunca la transformé y se volvió obsoleta. Y con el paso del tiempo, en lugar de darme un beneficio, pues a lo mejor ya me está causando un perjuicio. Y entonces, pues contablemente establecemos o elaboramos o reconocemos una estimación
para inventarios con obsolescencia. El inciso C nos habla de la identificación de la vida útil de activos sujetos a depreciación. Aquí la norma particular es C6, que nos habla de propiedad, planta y equipos. Creo que todos, bueno, y corríjanme si no, todos sabemos aplicar depreciaciones en nuestros activos fijos. Muchas veces nos vamos por la fácil y decimos, bueno, para efectos contables vamos a depreciar igual que para efectos fiscales. Y vamos a poner así un ejemplo. El equipo de transporte fiscalmente lo depreciamos al 25%. Y decimos, pues contablemente, para no batallar, pues lo voy a depreciar a la misma tasa. Y entonces, tanto contablemente como fiscalmente, termino yo en el mismo tiempo de depreciar mi equipo de transporte. ¿Qué sucede? Si no conocemos la norma particular C6, pues lo vamos a hacer así, pero no siempre es la mejor opción. Al hacerlo de esta manera estamos utilizando el método lineal o método línea recta, pero la norma particular nos dice que podemos tener diferentes tipos de métodos para poder depreciar nuestros componentes, nuestros activos fijos. Y entonces poder reconocer contablemente la depreciación de manera correcta. Porque a lo mejor el equipo de transporte no solamente va a tener una vida útil de 4 años, como lo estamos considerando al aplicarle el 25% de depreciación. Tal vez el activo me va a durar 10 años, por poner un ejemplo. ¿Y yo puedo depreciarlo a 10 años? Claro, contablemente lo puedo hacer. Contablemente mi juicio profesional me va a ayudar a que yo pueda definir la vida útil de mis activos fijos. Oye, pero es que la ley me dice que es el 25%. Sí, pero ahí es para efectos fiscales. Para efectos contables tenemos que utilizar nuestro juicio profesional, tenemos que conocer la norma de información financiera C6, propiedad, planta y equipo, para que podamos definir cuál es la vida útil de nuestros activos fijos. Entonces, vemos que es importante el que podamos desarrollar ese juicio profesional de manera correcta, oportuna. El inciso D nos habla de provisiones por obligaciones laborales. Hay una norma de información financiera también dirigida a este tipo de registros. En este caso estamos hablando de la norma de información financiera D3, que se llama beneficios empleados, y vamos a reconocer cuentas como la prima de antigüedad, las indemnizaciones. La prima de antigüedad puede ser por retiro o por terminación. Este cálculo, porque es un cálculo que se tiene que hacer, es un cálculo actuarial, lo hacen unos actuarios especialistas en este tipo de información financiera. Y entonces, pues también es una estimación, es una provisión, perdón, esta es una provisión. ¿Por qué? Porque beneficios empleados es una cuenta de pasivo y debemos de reconocerla como un pasivo a largo plazo. Y por último, una estimación de ingresos en el caso de una obra en construcción. Tal vez nosotros reconocemos los ingresos de manera anticipada antes de que terminemos el fraccionamiento que estamos realizando. Somos una constructora y estamos haciendo un fraccionamiento y entonces yo sé que voy a hacer 100 casas y cada casa cuesta 1 millón de pesos. Bueno, pues anticipadamente yo puedo reconocer una estimación de esos ingresos que voy a obtener. Si en algún momento dado no vendo todas las casas, pues ¿qué es lo que tendría que pasar con esa estimación? Cancelarla. Tendríamos que darle reversa a ese asiento para reconocer solamente como ingreso, ya no como provisión o como estimación, el total de las 100 casas, sino solamente la parte que nosotros ya vendimos. ¿Sale? El inciso B nos habla justamente de la determinación de los grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de sucesos futuros. Les decía, nosotros tenemos que volvernos hasta adivinos qué es lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué tan probable es que suceda cierta operación, cierto suceso con el registro contable que estoy teniendo en este momento? ¿O qué tan posible es que suceda?
o de plano es muy remoto que llegue a suceder ese evento, pues tenemos que plantearnos estos tres puntos. El inciso A nos habla de lo probable y nos dice que probable es que exista una alta certeza de que el suceso futuro ocurra. Esto con base en información, pruebas, evidencias o datos disponibles. Entre mayor información tenga en mis registros contables, pues mayor va a ser el grado que yo tenga para poder decir si un evento va a ocurrir o no va a ocurrir. Siempre debemos tener completa nuestra contabilidad, con todos los soportes que necesitemos. Y en base a eso vamos a definir estos tres sucesos. ¿Es posible? ¿Es probable o es remoto? El inciso B nos habla de lo posible y nos dice que el suceso futuro puede ocurrir. Por consiguiente, la ocurrencia del evento es más que remota y menos que probable. O sea, digamos en pocas palabras, este es como el término medio. Pues como puede suceder, no puede suceder. Es un término medio. Y el probable es, sí es como muy seguro que ocurra. Es más posible que ocurra a que no ocurra. Y en el caso del posible es menos que lo probable, pero es más que lo remoto. Por eso les digo, es un término medio. Y por último, la parte remota es cuando de plano no existe algún indicio o alguna evidencia de que el suceso vaya a ocurrir. Simplemente, pues es como, ay, súper difícil que vaya a pasar cierta situación en nuestra empresa, en nuestra entidad. Pues bueno, por eso nuestro juicio profesional nos tiene que ayudar con esta parte. Pero para que el juicio profesional funcione correctamente, bien decía esta, o bien dice esta diapositiva, debemos de tener los elementos suficientes. Toda la información financiera debe de estar completa, correcta, en tiempo y forma, porque eso es parte fundamental para que nuestro juicio profesional funcione. Si no tengo información en tiempo y forma o información correcta, pues no me va a servir de nada aplicar un juicio profesional porque pues de todas maneras la decisión que yo tome va a estar incorrecta. ¿Sale? Acuérdense de la importancia de las normas de información financiera. ¿Por qué son importantes? Pues justamente para que nos sea útil toda la información que estemos generando en nuestra entidad, en nuestro propio organismo. ¿Sale? El inciso C nos habla de una selección entre alternativas permitidas. Hablábamos de diferentes opciones que nos puede dar una norma particular. Entonces el juicio profesional me va a decir cuál es la mejor para nosotros. Obviamente yo no voy a decidir cuál es la mejor para otra persona que no soy yo como ente económico. Cada quien decide para sí mismo qué es lo mejor y qué no es lo mejor. ¿Sale? Por eso les decía también hace ratito. Para mí puede ser la mejor opción, pero para alguna otra persona no lo es. Y no significa que uno de los dos esté equivocado, ¿no? Quien diga que uno de los dos está equivocado, pues más bien el equivocado es la persona que lo está diciendo. Porque mi juicio profesional es mi manera de pensar respecto de las situaciones que se me están presentando. Y mi manera de pensar no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque todos somos completamente diferentes, todos pensamos diferente. Por lo tanto, para la parte contable o para la parte de la información financiera, es exactamente lo mismo. Yo estoy pensando que para mí sí es útil aplicar este procedimiento o este registro contable de esta manera. Para otra persona va a decir, no, ese camino que tomó el contador A no es el camino que voy a tomar yo como contador B, porque para mí esta parte es lo mejor. Este otro registro contable, esta otra opción que me da la NIF es la mejor. ¿Sale? Entonces les digo, ojo con esto, no significa que si entre ustedes mismos deciden aplicar procedimientos diferentes, alguno esté mal, ¿no? Su juicio profesional no está mal, es lo que ustedes
piensan respecto a la información financiera. Por eso les digo que para que estas situaciones cada vez sean menores y tengamos menos discrepancias con otras personas, sí necesitamos esa experiencia técnica y la parte de la aplicación a nivel profesional. Es decir, ya cuando trabajamos, porque vamos a adquirir esa experiencia que el aula no nos puede dar. ¿Sale? El inciso D nos hablaba de la elección de normas contables supletorias a las NIF cuando sea procedente. Hablábamos de que cuando en territorio nacional no hay alguna normatividad que me ayude al reconocimiento de algún registro contable de cierta información financiera, de alguna problemática que yo tenga, porque no sé cómo atenderlo, no sé cómo presentar esa información. Bueno, pues voy a acudir a la normatividad internacional y para eso está la norma de información financiera A8, que es la que nos habla justamente de la supletoriedad. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿En qué momento tengo que dejar de utilizar esa supletoriedad? ¿Por qué no puedo dejarla en el momento en el que yo quiera? También estos puntos los vamos a analizar cuando veamos la norma de información financiera A8. Acuérdense que para nuestro primer examen tenemos todo el marco conceptual que aplicarlo, es decir, desde A1 hasta A8. Entonces, de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. El inciso E nos hablaba del establecimiento de tratamientos contables particulares. También lo decíamos, las NIF no me van a dar el cargo y el abono. No me van a decir cárgale a esta cuenta y abónale a esta otra. Simplemente me van a dar ese abanico de posibilidades y mi juicio profesional me va a ayudar a elegir el mejor. Me va a decir, sí, haz el registro contable de esta manera. La NIF solo me va a dar los medios para que yo defina cómo voy a reconocer esa información financiera, cómo voy a reconocer mis asientos contables, qué operación es la que voy a llevar a cabo. Pero no me va a decir la NIF, cárgale a esta cuenta y abónale a esta cuenta. No, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y por último, el inciso F nos hablaba, denme un segundo que ya no quiso cambiar mi diapositiva, listo, de lograr un equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera. Y aquí nos dice, el juicio profesional debe emplearse para lograr un equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera a fin de proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones. Mencionábamos que hay una norma de información financiera dedicada a las características cualitativas y es A4. Debemos de cuidar que nuestra información financiera o nuestros estados financieros cumplan con todas estas características. Sin embargo, puede darse el caso de que alguna de ellas no la estemos aplicando. Y se me ocurre ahorita un ejemplo, comparabilidad. Sabemos que la información financiera tiene que ser comparable, pero si yo soy una empresa de reciente creación, es decir, me creo apenas en el ejercicio 2020, y digo 20 porque es el ejercicio que estamos cerrando ahorita fiscalmente y financieramente, y yo quiero aplicar comparabilidad con el ejercicio inmediato anterior, pues no puedo hacerlo porque en 2019 yo ni siquiera existía. ¿Qué voy a comparar? Nada. Entonces la característica de comparabilidad, pues no la voy a poder utilizar. Y a eso se refiere esta parte. Entonces mantén el equilibrio entre todas las demás características cualitativas que sí puedes aplicar o que sí estás aplicando a tu información financiera. Que las demás características sí las estés tomando en cuenta. Comparabilidad no tiene caso porque pues, no hay con qué comparar. Podré comparar entre los periodos internos del ejercicio. Febrero con enero, marzo con febrero, abril con febrero y así sucesivamente. Mes a mes cómo he estado evolucionando yo. Pero si hablamos de manera, perdón, si hablamos de manera terminal, es decir, un ciclo completo o un ejercicio completo que va del 1 de enero al 31 de diciembre y que la información que yo tengo al 31 de diciembre la pueda comparar con el ejercicio inmediato anterior, pues no podría, porque volvemos a lo mismo, no tengo un ejercicio inmediato anterior. Yo nací apenas el 1 de enero de 2020. Entonces no puedo compararlo, pierdo esa comparabilidad. Por eso la importancia de mantener un equilibrio entre las demás características cualitativas. A final de cuentas, el juicio profesional y todo esto pues va a hacer que a los contadores públicos nos ayude para desarrollar habilidades críticas
híjole, tengo que resolver una situación en este momento. Pues bueno, con la ayuda de nuestro juicio profesional, vamos a poder atender la situación sin ningún problema. Compartir conocimientos con otros contadores de mayor o menor experiencia, eso también es importante. Muchas veces, y no solamente hablando de los contadores, muchos profesionistas, cualquier profesión, no les gusta, perdón, no les gusta compartir los conocimientos. Lo que yo sé es mío y me costó mucho trabajo aprenderlo, gasté mucho dinero para formarme y pues como, ¿por qué lo voy a compartir con alguien más? Pues yo creo que difiero de las personas que piensen de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crecer en el momento en el que compartimos nuestros conocimientos también. Porque quizá al estar hablando de algo nos podemos equivocar y en ese momento nos pueden corregir y entonces es como una retroalimentación la que estamos teniendo. Por ello yo considero que siempre es importante compartir nuestros conocimientos con las demás personas. No se queden con ellos. Hay muchas personas que piensan que si nosotros les enseñamos a otras personas, pues nos van a quitar a los clientes, nos van a comer el mandado. Yo creo que no, porque clientes hay para todos, trabajo hay para todos. Lo importante es saber trabajar y eso es la mejor carta de recomendación que podemos tener. Eso es lo que nos va a hacer llegar de nuestros clientes como contadores y no el que estemos dando o no dando el conocimiento a otras personas. No, ¿sale? Entonces yo los exhorto a que ustedes sean compartidos en ese sentido. Si ustedes saben algo, compártalo con sus compañeros ahorita que están en clase y que están en formación, con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, con toda la gente que ustedes vean que tiene la necesidad de conocer algo que ustedes ya saben. Y no solamente en el ámbito profesional, en cualquier otro punto de nuestras vidas. Bueno, no me quiero salir de tema, pero era como un corte comercial ahí para que seamos compartidos en ese sentido. Y el último punto, conocer a fondo el código de ética profesional y sus implicaciones en la vida profesional. Obviamente, todo actuar como profesionistas tiene que estar en apego a la ética profesional. Debemos de seguir nuestro código de ética. Hay que conocerlo, hay que leerlo, hay que empaparnos de ellos, porque luego decimos algo muy característico también, ¿por qué el contador público no se puede publicitar? No, ¿por qué no puedo ver? Bueno, de que podemos, podemos. Mucha gente lo hace. Sin embargo, el código de ética me lo prohíbe y me dice, no es ético que tú como contador te estés publicitando, te estés promocionando. La mejor carta de recomendación, decíamos hace ratito, es tu trabajo, es lo bien hecho que eres, es la eficiencia que tú tienes. Y si tú le trabajaste bien a una persona, esa persona te va a recomendar con alguien más. Y ese alguien más con otra persona y así sucesivamente. Y esa es nuestra mejor carta de recomendación, nuestra mejor carta de presentación. Entonces le digo, así como detallitos como estos, marcan la formación como profesionistas. Entonces hay que leer ese código de ética. Esta parte ya la habíamos mencionado. Hablábamos de los apartados que contempla la NIF y veíamos que son las normas de información financieras conceptuales o el marco conceptual, las normas de información financiera particulares o NIF particulares, las interpretaciones a las normas de información financiera y las orientaciones a las normas de información financiera. Lo pongo nuevamente para que sigamos recordando, para que sigamos repasando cuál es la clasificación que tenemos de las normas de información financiera y nos vayamos familiarizando y se nos vaya grabando un poquito esta clasificación, ¿sale? Vamos a entrar a algo que se llama marco conceptual y ustedes me van a decir, ¿pero qué no el marco conceptual es desde la norma de información financiera A1 a la norma de información financiera A8? Sí, efectivamente, pero también hay un concepto de marco conceptual y en este caso nos dice que es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados
agrupados en un orden lógico-deductivo destinado a servir como sustento racional para el desarrollo de normas de información financiera y como referencia en la solución de problemas que surgen en la práctica contable. Perdón, ¿qué fue lo que leímos? Sí, una definición, pero ¿qué fue lo que entendimos o qué es lo que nos queda claro de esto? Que el marco conceptual nos va a ayudar a que la información financiera sea coherente, esté interrelacionada entre sí, que tengan relación entre una operación y otra, que podamos desarrollar una información financiera correcta y que podamos resolver la problemática que se nos pueda presentar en el ambiente contable. Si lo queremos ver todavía con palabras más sencillas, el marco conceptual no es otra cosa más que la estructura correcta y completa de nuestra información financiera contenida en los estados financieros. Así es más sencillo entender esta definición. Acuérdense que hablábamos de que los estados financieros tienen un esqueleto, tienen una estructura. Pues el marco conceptual nos va a ayudar a definir y a establecer esa estructura de manera correcta. Por eso les digo, el marco conceptual no es otra cosa más que la correcta estructura de la información financiera contenida en los estados financieros. ¿Nos va a ayudar a resolver problemas? Sí. Todos los problemas que se nos puedan presentar en la práctica profesional, en la práctica contable, sí. Acuérdense que la normativa tiene normas de aplicación general y normas particulares. Entonces, tenemos que echar mano de esas normas particulares a efecto de solucionar los posibles problemas que tengamos en lo referente a la contabilidad. ¿Para qué nos sirve el marco conceptual? El marco conceptual nos sirve para tener un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, la función y las limitaciones de la información financiera. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo funciona? ¿Y de qué manera voy a estar limitado en el reconocimiento de la información financiera? Punto número 2 nos dice, da sustento teórico para la emisión de las normas particulares, de las NIF particulares. Si yo tengo una situación y no hay una normatividad que me ayude a resolver esa problemática que tengo, pues entonces eso da pie a una duda. ¿Recuerdan cómo surgen las normas de información financiera? Con una duda. Entonces aquí yo ya puedo dar pie a que surja una nueva norma de información financiera particular, porque ya generé una duda. Más bien, ya me generó a mí la duda. Y esa duda que a mí me generó la voy a externar a las personas indicadas, a las personas correctas, para que pueda existir la posibilidad de generar una norma particular. El punto número 3 nos habla de constituir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables. ¿Cuál es el marco de referencia aplicable? Las normas de información financiera. Ok. ¿Cómo voy a soportar mi información financiera? Pues justamente con las NIF. Si yo aplico las normas de información financiera, voy a darle sustento a mis operaciones contables, a la información financiera. Tiene un soporte, tiene un fundamento. Y el punto número 4 nos habla de proporcionar terminología y el punto de referencia común entre los usuarios de la información financiera, promoviendo una mejor comunicación entre ellos. Volvemos a lo mismo, todos los usuarios de la información financiera tienen necesidades distintas. Por lo tanto, debemos de encontrar un punto común entre todos y cada uno de esos usuarios para que la información financiera pues sea útil para todos en lo posible, porque va a ser también imposible el que podamos cubrir las necesidades de todos los usuarios al 100%. Sin embargo, las normas de información financiera pues buscan que la mayor parte de esas necesidades sí puedan ser cubiertas. Por eso es importante el marco conceptual o toda la serie A, porque nos van a ayudar a encontrar soluciones a problemas
una correcta estructura de mi información financiera, un punto intermedio, un punto de equilibrio entre las necesidades de los usuarios de los estados financieros y poder satisfacer sus necesidades. Entonces es importante que no solamente leamos, no solamente nos aprendamos las cosas para un examen, sino sí se nos quede un poquito más claro y que podamos tener la comprensión que necesitemos, porque al final de cuentas como contadores, las normas de información financiera las vamos a utilizar día a día. Día a día se van a hacer presentes. Para terminar, jóvenes, con esta presentación o con esta pequeña plática, nada más vamos a indicar cómo se integra el marco conceptual. El marco conceptual lo integran, ya lo habíamos dicho, todas las normas de información financiera. En este caso, nos habla el primer punto de los postulados básicos, que eso lo vamos a ver contenido en las normas de información financiera A2. El segundo punto nos habla de las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros, que lo vamos a ver en la norma de información financiera A3. En el punto número 3 estamos hablando del establecimiento de características cualitativas de los estados financieros para cumplir con sus objetivos o para cumplir más bien sus objetivos. Y aquí estamos abordando la norma de información financiera A4. El punto número 4 nos habla de los elementos básicos de los estados financieros. Vamos a definir cada uno de estos elementos y esto lo vamos a ver contenido en la norma de información financiera A5. El punto número 5 nos habla del establecimiento de los criterios generales de reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros. Vamos a hablar de reconocimiento y evaluación. Así se llama la norma de información financiera, reconocimiento y evaluación, y lo vamos a tener contenido en la norma de información financiera A6. En el punto número 6 nos habla de los criterios generales de presentación y revelación de la información financiera, cómo debemos de presentar nuestra información y qué debemos de revelar en una nota a los estados financieros. Eso lo vamos a ver contenido en la norma de información financiera 7. Y por último, hablamos del establecimiento de las bases para la aplicación de normas supletorias en ausencia de la NIF particular. A8. Cuando no tenemos una normativa a nivel nacional, podemos utilizar una internacional y aplicamos la supletoriedad. ¿Sale? Ah, las normas particulares establecen bases específicas de evaluación, presentación y revelación de transacciones. Todas las normas particulares, a partir de la serie C, todas y cada una de ellas van a tener normas de evaluación, normas de presentación y revelación dentro de dentro de los estados financieros. Y toda esta información va a ser emanada de todas las transacciones que nosotros tenemos con entes distintos a nosotros o con nosotros mismos cuando sufrimos una transformación interna o algún evento que no depende directamente de nosotros, como lo menciona directamente la definición de contabilidad. ¿Sale? Entonces, acuérdense, hay que tenerlo siempre presente. Todas las normas particulares nos van a dar normas de evaluación, de presentación y de revelación. Esta parte, perdón, no había cambiado la diapositiva, pero esa parte viene con un sentido de importancia muy fuerte. Si nosotros requerimos evaluar, presentar o revelar cierta información de una cuenta en específico, pues tenemos que ir a una norma particular, perdón. No lo voy a buscar de manera general en el marco conceptual o en la serie B, que son dirigidas a estados financieros de manera general, ¿sale? Sino me voy a ir a partir de la serie C para poder encontrar estas evaluaciones, presentaciones o revelaciones que necesitemos.
Las NIF particulares se clasifican en normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Ya lo vimos cuando hablábamos de las 5 series que tienen las normas de información financiera. Entonces decíamos que la serie B está aplicada a los estados financieros en su conjunto. La serie C a los conceptos específicos de los estados financieros. La serie D a problemas de determinación de resultados. Y por último, la serie E a las actividades especializadas de distintos sectores. Es bien importante que nosotros conozcamos esta estructura de nuestras normas de información financiera para saber a dónde dirigirnos cuando tengamos ciertas necesidades dentro de la información financiera. Y lo que también ya hemos mencionado constantemente, en ningún caso se pretende que las normas particulares establezcan tratamientos contables para cada operación de la entidad, es decir, no me va a dar el cargo y el abono. ¿Quién me va a dar ese cargo y ese abono? ¿Quién me va a decir cómo hacerlo? ¿Quién me va a decir a qué le voy a cargar, a qué le voy a abonar? Justamente no lo dice. Para eso se emplea el juicio profesional, el cual debe de estar orientado hacia el cumplimiento de los objetivos de la norma. Y por lo tanto, las normas particulares deben de tener objetivos y alcances claros. Solamente me va a dar la pauta que debo de seguir para que yo pueda definir, para que yo pueda diferenciar de las posibles alternativas que me dé la NIF particular, cuál es la mejor para mí. Y mi juicio profesional va a ser el resto. Hablábamos de las interpretaciones. Esta parte ya es también como algo repetitiva, ya es como algo que hemos platicado. ¿Cuál era el objeto o cuáles son el objeto que tiene la interpretación en la NIF? Pues era ampliar, aclarar temas ya contemplados dentro de alguna norma de información financiera. Y por último, proporcionar oportunamente guías sobre nuevos problemas detectados en la información financiera que no estén tratados específicamente en la NIF. O bien sobre aquellos problemas sobre los que se hayan desarrollado tratamientos poco satisfactorios o contratiempos. ¿Sale? Vamos a interpretar lo mismo todos. Todos vamos a entender exactamente lo mismo. Vamos a evitar problemas. En algunos casos, el CINIF va a emitir también orientaciones. Recuerdan que decíamos que las orientaciones son las guías que nos van a ayudar todavía a tener una mayor comprensión de la información financiera para poder reconocerla y registrarla de manera correcta. Entonces, en algunos casos, en algunas normas de información financiera, habrá más orientaciones que en otras. Algunas requerirán más, algunas requerirán menos. Sin embargo, también tenemos que conocerlas. Si tenemos cierta duda de cómo hacer alguna operación, también podemos acudir a las orientaciones. Vamos a esas guías. ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo puede ser la mejor opción para mí el reconocer mi información financiera? ¿Sale? Jóvenes, pues prácticamente con esto concluimos todo lo referente a la norma de información financiera A1. Y como bien iniciamos, pues también termino con una frase. Trabaja por una causa, no por un aplauso. Vive tu vida para expresar, no para impresionar. No te esfuerces para que se note tu presencia, sino para que sientan tu ausencia. Les agradezco, jóvenes. Espero que les haya quedado clara esta situación. De cualquier forma, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, en clase lo retomamos, lo volvemos a platicar, lo analizamos hasta que nos quede completamente claro. Acuérdense que no vamos a avanzar con dudas. Vamos a ir avanzando conforme nos vaya quedando clara toda la situación. Les agradezco, jóvenes. Cuídense mucho. Tengan un muy bonito fin de semana. Nos tocó un puente, el primer puente del año 2021. Cuídense mucho y los escucho en la próxima clase que tengamos el próximo martes. Hasta luego, jóvenes.